Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema número 4, ya que comprende el tema de semejanza de triángulos. Vamos a ver algunos criterios básicos para determinar si dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, acá tenemos el primer criterio. El primer criterio me dice que para que existan dos triángulos semejantes, tienen que tener dos ángulos iguales en cada triángulo. ¿Ya? Acá en clave dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos del primero son congruentes a dos ángulos del segundo. Es decir que tiene que tener dos ángulos iguales en cada triángulo. Por ejemplo, acá tengo alfa beta en este triángulo ABC y en el otro triángulo DEF tengo el ángulo alfa beta. Entonces, si tú encuentras dos triángulos en donde tengan dos ángulos iguales en cada uno, entonces tú dirás que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo DEF, ¿ya? Y luego vas a comparar sus lados. Por decir, aquí al ángulo alfa se le opone el lado A. Entonces acá pones A. Ya, entre y al otro ángulo alfa se le opone el lado B. Se le opone es el que está al frente, ¿no? Entonces divides entre B. Ahora regresas nuevamente aquí. Aquí en este triángulo ABC, a beta se le opone X. Escribes X entre y al otro triángulo en el beta también se le opone Y, entonces sobre Y. Y luego operas, ¿no? Multiplicas en alfa y operas, ¿ya? Entonces, este es el primer criterio, no olvidarse. Ahora vamos al segundo criterio. Para el segundo criterio, tengo que tener lo siguiente. En cada triángulo tengo que tener un ángulo que sean iguales, es mejor dicho, alfa aquí, son ángulos iguales, ¿no? Y entre ellos comprendido dos lados que son proporcionales. Por ejemplo, AK es proporcional a este lado A. BK es proporcional a este lado B. Y en el medio de estos dos lados, o sea, de AK y BK, está el alfa. Entonces, aquí en el medio del lado A y el medio del lado B, también está el lado alfa. Entonces, acá dice, dos triángulos son semejantes si dos lados del primero son proporcionales a los lados del segundo y los ángulos formados por dichos lados son congruentes. Claro. Entonces, si tú ves dos triángulos en donde tienen ángulos iguales, ¿cierto? Así como alfa, alfa, y en el medio de los dos hay, ¿cómo se llama? Dos lados que son proporcionales, AK y BK. ¿Proporcional a quién? Por ejemplo, AK es proporcional a A y BK es proporcional a B. Ya, entonces, estos dos lados son proporcionales y esos dos lados proporcionales albergan un ángulo, alfa, que tiene que tener la misma magnitud. ¿Ya? Y el tercer criterio es que los lados tienen que ser proporcionales. Por decir aquí, CK es proporcional a este lado C. BC, que es acá, es proporcional a este lado A. Y aquí BK es proporcional a este lado B. Entonces, si tú tienes dos triángulos en donde sus lados son proporcionales, entonces tú dirás que ese triángulo va a ser semejante al otro triángulo. ¿Ya? Viejo, estos son los tres criterios, ¿ya? Que yo tengo que utilizar para determinar si dos triángulos son semejantes o no, ¿ya? Bien, jóvenes, pero miren, ahora le voy a dar solamente lo siguiente, el tip, miren, en resumen, lo voy a tratar de resumir estos tres criterios en uno solo, ¿ya? Así que atentos, jovencitos, ¿ya? Ahí va, miren, desde ahora, ¿ya? Para todos ustedes, escuchen, ¿ah? Cuando ustedes están en el tema de semejanza de triángulos, entonces ya no me voy a aprender los tres criterios. Ya, bueno, si lo necesito lo emplearé, pero básicamente yo voy a utilizar esos tres criterios en uno solo. ¿Cuál es? El siguiente. Para que dos triángulos sean semejantes, tiene que cumplir con dos requisitos primordiales. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? En que tiene que tener diferentes tamaños. O sea, vamos a comprar dos triángulos y esos dos triángulos tienen que tener diferentes tamaños. Es decir, uno puede ser más grande y el otro más pequeño, ¿cierto?
o puede ser más pequeño y el otro más grande. Ese es diferentes tamaños. Ese es el primer requisito. ¿Ya? Ahora, el segundo requisito es que en cada triángulo tienen que existir dos ángulos iguales como mínimo. Dos ángulos iguales, repito, como mínimo. Por decir, si en un triángulo tienes alfa beta, en el otro triángulo también tendrás que tener alfa beta. Y digo como mínimo porque en un triángulo como máximo hay tres ángulos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, digo como mínimo, ¿ya? Entonces, si cumplen esos dos requisitos, entonces tú dirás automáticamente que esos dos triángulos son semejantes. ¿Y cuál es el símbolo de semejanza? Esta que está aquí, miren. ¿Ven? Este símbolo, el que estoy señalando ahorita con el mouse. ¿Ya? Acá también, por ejemplo, semejanza. Acá me está diciendo que el triángulo ABC es semejante, ¿a quién? Al triángulo de F, ¿no? Y aquí algunos teoremas que no lo veo necesario, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a empezar ahora con los problemas. A ver, Matías, si has estado atento. A ver, Matías. Matías, te pregunto. Acabo de mencionar que para que dos triángulos sean semejantes, tiene que cumplir con dos requisitos. ¿Cuál es el primero, Matías? A ver, repito. Para que dos triángulos sean semejantes, le dije que tiene que cumplir con dos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Bueno, le repito de nuevo. A ver, Miguel, dime. Uno tiene que ser más grande y el otro más pequeño. Exacto, excelente, Miguel. Eso significa, en pocas palabras, tener diferentes tamaños. ¿De acuerdo? Diferentes tamaños. Ese es el primer requisito. Muy bien, te felicito, Miguel. El otro, ¿quién me hizo el segundo que es la segunda condición? Había mencionado, dije dos condiciones. Aparte de tener diferentes tamaños, ¿qué más tienen que tener esos dos triángulos que voy a comparar? Debe tener dos ángulos iguales. Correcto, muy bien, Ariano, excelente. Tener dos ángulos iguales en cada triángulo como mínimo, ¿cierto? Profe, y si hay tres, mucho mejor, porque acuérdense que el triángulo tiene tres ángulos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya tiene que tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Y si tiene tres ángulos en cada triángulo, tres ángulos iguales, mucho mejor, excelente, ¿ya? Bien, bien, muchachos, eso hay que siempre recordar. Ahora, muy bien, empezamos con el primer ejercicio. Me dice práctica de clase. A ver, en la pregunta uno dice, señala el criterio de semejanza que corresponde. Dime, Ariano. Tercer criterio. Tercer criterio, correcto. A ver, ¿quién está aquí? A ver. Profe, a mí me sale el tercer criterio, lado, lado, lado. Correcto, muy A mí bien. también, profe. Muy bien, muchachos, a los tres, felicitaciones. A ver, ¿alguien está en sala? A ver, todos están. Sí, todos están, ¿no? Ya. Sí, jóvenes, muy bien. Es el tercer criterio. ¿Por qué? Porque acá, miren, el tercer criterio dice acá, dos triángulos son semejantes si los tres lados del primero son proporcionales a los lados del segundo. ¿En qué consiste eso? A ver, porque no, para los que no todavía no captan muy bien. A ver, le voy a explicar. ¿Son múltiplos? Ya, miren, cuando sucede esto, claro, son múltiplos, claro, en pocas palabras. A ver, este lado AB mide 3 y este lado MN mide 12. O sea, a 3, ¿qué le has hecho para llegar a 12? Por 4. Multiplicar por 4. Entonces lo mismo debe de pasar. A ver, aquí en este lado BC mide 6 y este lado NP mide 24. ¿A 6 qué ha pasado para que llegue a 24? Lo ha Será multiplicado. multiplicado por 4. A mí Claro, se me multiplicó por el 4. excelente, muy bien, ya entendieron. Aquí, este lado AC mide 4 y este lado MP mide 16. ¿A 4 qué le ha pasado para llegar a 16? Le Igual, ha... profe, será multiplicado por 4. La Muy razón es bien, 4, profe. muy bien. Entonces, la razón geométrica es 4. Muy bien, y eso es, o sea, proporcional. Este lado es proporcional a este. Este 24 es proporcional a 6. Este 16 es proporcional a 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el tercer criterio, en donde los lados son proporcionales, ¿ya?
O si no, también lo podemos hacer así. Digo, 12 entre 3 me da 4. 24 entre 6 me da 4. 16 entre 4 me da 4. O sea, si tú 2 divides, entre 3 da 4. claro, si tú divides los lados, te va a dar toda esa división, una 4. igualdad de 4. O sea, la razón, como dice Ariano, la razón geométrica en este caso es 4, ¿ya? Entonces queda entendido, ¿no? El ejercicio 1, que hemos aplicado el tercer caso, el Sí, caso, profe. caso 3, ¿ya? Solamente me pedía el criterio, entonces, el criterio, a ver, acá el criterio que se ha utilizado en este ejercicio es el caso número 3. Ya está. Así nomás lo podemos dejar. Simplemente nos pedían el nombre, no qué criterio era, nada más. A ver, ¿quién me está hablando por acá? Ariano, me dice la profe, la 2 sale 7. Ya, vamos a ver, Ariano. Dime, Matías. A mí también me sale 7, profe. Profe, Ya, a mí también. muy bien. Matías y Miguel le sale 7. Ya, A mí veamos. también, profe. Yo A Miguel también. también. Ya. Nasir. Nasir, Víctor. Correcto, Víctor. Muy bien. Ya. A ver, veamos, muchachos. Ya. Miren, y aquí sí va a entrar ¿te acuerdas que esos 3 criterios yo lo había resumido en uno solo? ¿Ya? Aquí sí entra ese detalle. Bueno, en la primera no, porque en la primera sí tenía que saber cuál de los criterios es, ¿no? O sea, te está pidiendo, hay 3, ¿y cuál es? Nada más. ¿Ya? En cambio, para los demás, yo creo que para los demás ejercicios, sí voy a explicar el resumido, el criterio en resumen que te lo acabo de decir, ¿ya? Bien, a ver, veamos si cumple los 2 requisitos. Para comparar si estos 2 triángulos son semejantes, tiene que cumplir con 2 requisitos, te dije. El primer requisito, y el que generalmente siempre se cumple, es que tiene que tener diferentes tamaños. A ver, yo tengo acá el triángulo MNP y acá tengo el triángulo PQR. ¿Cumplirá con el primer requisito, que es tener diferentes tamaños? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Tienen diferentes tamaños? Sí, profe. Sí, correcto. Ese primer requisito cumplido. Y como te vuelvo a repetir, ese primer requisito siempre se va a cumplir. Ya. Segundo requisito era, ¿qué era? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era? ¿Tener qué? ¿Tener qué? Los ángulos iguales. Ya, pero ¿cuánto? 1, 2, 3. ¿Cuántos ángulos iguales? 3. No, no, 3. no. Segundo requisito era tener 2 ángulos iguales como mínimo, 2. Y le dije, y si hay 3, mucho mejor. ¿Ya? ¿Cumplirá con el segundo requisito entonces? Sí. Tiene 2 ángulos iguales como mínimo. Pero acá tiene 3. Ya te dije, mucho mejor entonces. ¿Ya? Entonces, tiene 2 ángulos iguales como mínimo. En este caso puede ser alfa beta, alfa beta, pero también tiene un tercer ángulo que es teta y teta. Entonces, está cumpliendo con el segundo requisito, que era tener 2 ángulos iguales como mínimo. ¿Correcto? Entonces, si cumplió con los 2 requisitos, entonces voy a decir que estos 2 triángulos son semejantes. Entonces voy a decir entonces, el triángulo MNP será semejante. Jóvenes, no tengo el símbolo de semejanza, pero voy a ponerle así ya, igual, ¿ya? Esa es semejanza para nosotros, ¿ya? Va a ser semejante al triángulo PQR. PQR. Muy bien. Una vez que ya descubriste que esos 2 triángulos son semejantes, y no te pido qué criterio es, solamente te digo que son semejantes, porque en este caso no es necesario saber qué criterio es, tampoco me interesa, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer la comparación. Observe la comparación, ¿ah? Ya. ¿Por dónde voy a empezar, profe? ¿Por el triángulo más grande o por el triángulo pequeño? Por aquel que tenga la incógnita. Por el más grande, profe. No, El más por grande. aquel que tenga la incógnita, X. el X, aquel que tenga X. Entonces, miren, Alfa. a alfa, Se lo perdón, pone se le X. opone Teta. X. Y busquen al mismo Alfa alfa, ¿quién se le opone? 20. Al alfa del otro 4. triángulo se lo pone el 21. 21. Claro, ahora, ya, ahora. Entonces, ahora, 7. con teta no puedo trabajar porque a teta no se le opone nada. Voy con beta. Ahora,
a beta se le opone 8, 8. y Y a en beta el se le otro pone triángulo al mismo beta se le opone 24. 24. Y eso es lo que voy a hacer, muchachos, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer la comparación. Empiezo por el triángulo que tenga la X. Digo, alfa se lo pone X, entonces pongo X. Ya, pongo X. Entonces aquí, X sobre 21. correcto. X sobre, y 21. al otro alfa se le opone 21, ¿no? Sí. Acá pongo X sobre 21. Entonces acá pongo sobre 21. Y eso va a ser igual ahora a, ya, empecé con el X y luego me fui al 21. Regreso nuevamente al triángulo pequeño y 8 digo, sobre 24. correcto, Ariano. Ahora, a beta se le pone 8 y aquí al otro beta se le pone 24. Entonces divido 8 sobre 24. 24. Muy bien. Así se hace la comparación. 8 sobre 24. 24. Sobre 24. Y el resto usted ya sabe, jovencito, cómo operar esto. ¿Cierto? Se multiplica, sería 24x es igual a 21 por 8. Claro, acá puedes hacer lo siguiente, puedes simplificar, ¿no? Puedes decir, octava de 8, 1, octava de 24, 3. 3, ¿no? 3. Ahora, tú puedes decir acá también, ¿puedo seguir simplificando? Claro. Puedo decir 3x igual porque multiplica 3 por x, 3x, ¿no? Igual a 21 por 1. 3x igual a 21, x vale 7. O si no, también puedo seguir simplificando. Tercia de 3, 1. Tercia de 21, 7. 7. ¿Sí? Y 1 por x, x igual a 7 por 1, 7. O sea, x igual a 7. ¿Correcto? Entonces, de cualquier forma puedes desarrollar esto. Simplificando, multiplicando en aspas, como tú prefieras. Profesor, Dime, dime, Profe, tengo una duda. ¿También dime. puede ser 21 sobre 24, que es igual a x sobre 8, o tiene que ser según la resolución que ha hecho? Según esto, a ver, Matías, escúchame. Según esto, por ejemplo, voy a empezar por el triángulo que tenga la incógnita X. Y la incógnita X está acá, ¿no? No siempre empiezo por el más grande o empiezo por el más pequeño, no. Voy a empezar por aquel que tenga la incógnita X. Entonces tú dices, ya, a alfa se le está oponiendo X, ¿no? Y en el otro triángulo, a alfa se lo pone 24. Entonces tú vas a dividir X entre quién? Entre 21. Acá está. Entre 21. X entre 21. Ahora vas con el, ya no con alfa, sino ahora con el beta, porque a beta se le pone 8, ¿cierto? Vuelves al mismo triángulo, vuelves acá al triángulo. Ya, y aquí a beta, ¿quién se lo pone? 24, ¿cierto? Entonces tú dices, ya, a beta se lo pone 8, pones 8, y el otro beta se lo pone 24, entre 24. Para que trabajes con 16, Matías, porque acá teta sí se le pone 16, acá tendría que tener también a teta, quien se lo ponga, pero acá no hay nada. Entonces, como no hay nada, no trabajamos con el 16. Correcto, como no hay nada, no trabajas con el teta que se lo pone 16. Siempre trabaja con aquel ángulo que se le oponga a un lado. ¿Está bien? Está bien, profe, muchas gracias. Ya, muy bien, listo. Entonces, sigamos. A ver, profesor, dime. yo tengo una duda. Dime, Víctor, dime. Tipo, yo no lo hallé sacando, o sea, x sobre 21, yo de frente solo saqué el... Tipo, vi lo que está en el miedo de teta, alfa, eso, y lo saqué nomás. Tipo, hallando su... Ya. Ay, no sé si me logro entender. Ya, Víctor, haz como yo he trabajado ahorita. ¿Me entendiste como yo trabajé? Ok, sí. Ya, Víctor. Así preferiría trabajar como yo, ¿ya? Ahorita. La verdad no sé cómo lo has hecho, pero ya otro día me explicarás cuando estemos más tranquilos en clase ya. ¿Ya, Víctor? Ya. Porque este tema se toca a jovencitos en segundo año, en todos los grados se toca, por si acaso. Ya. Bien, vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio, a ver Profe, qué. en la 3 me sale 4. 4. Ya. A mí también, profe, en el 3 me sale 4.
Ya, muy A mí bien. me sale 4 también, profe. A Miguel también, ya. Ya, muy bien. Vamos a ver si es cierto lo que ustedes están diciendo. Ya, entonces, jovencitos, antes de empezar a desarrollar, primero tengo que verificar si cumple con los dos requisitos. Primer requisito, ¿cuál era? Tener que, Un tener que, triángulo más grande que el otro. claro, en resumen, tienes que decir diferentes tamaños, ¿correcto? Diferentes tamaños. Al decir diferentes tamaños, uno es más grande, otro más pequeño, o viceversa, ¿no? Correcto. Cosa que sí lo cumple acá. Y te había dicho que generalmente esa primera condición siempre, siempre, toda la vida se cumple. ¿Ya? Bien. Segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo. ¿Cumple con el segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo? Dígame, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí, Alfa, profe. beta, correcto. Y aquí alfa, beta. Muy bien. No me van a decir tres, porque ya le dije dos como mínimo. Y si hubiera tres, mucho mejor. ¿Ya? Muy bien. Pero, profe, una pregunta. Usted me dirá, si acá hubiera, ya, tengo alfa, beta, acá, digamos, pongo teta o pongo phi, por decir, ya. Estamos suponiendo, ¿ah? Pongo phi. Entonces ya tuviera acá phi. ¿Acá también tendría que ir phi o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendría, tendría que ir lo mismo o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Tendría que, si yo le pongo phi acá a este triángulo, al ángulo que está aquí, acá también tendría que ser el mismo ángulo, ¿ya? Porque aquí estuviera afirmando que alfa más beta más phi vale 180. Y acá también debe suceder lo mismo. Alfa más beta más phi tiene que ser 180. ¿Ya? Entonces no olvidarse, si tienes dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo, tú puedes llamar a un tercer ángulo. Y esos ángulos van a ser iguales en los dos triángulos, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Entonces, voy a decir entonces que el triángulo ABC, ¿ya? El triángulo ABC es semejante ¿a quién? MNP. ¿Está bien? Al ángulo MNP. Al triángulo correcto MNP. Muy bien. Aquí no me interesa qué caso es, si es el primer criterio, segundo criterio, tercer criterio. No me interesa el criterio. ¿De acuerdo? Tampoco me lo piden. No es necesario saber tampoco. ¿Ya? Te estoy resumiendo esos tres criterios en uno solo. ¿Ya? Entonces ya hemos descubierto que es semejante. Ahora miren la comparación que voy a hacer. A ver. Ahora, ¿por cuál triángulo voy a empezar? Porque aquel que tenga la incógnita, ¿cierto? Entonces digo, Sí, a ver, profe. aquí a beta se lo pone X y aquí a beta se lo pone 16. X sobre 12. X sobre 2 Correcto. Pero es sí, igual a sobre 3 12. sobre 9. X sobre 2. Acá lo voy a hacer en borrador primero. Ya. X sobre 12. Ya está. Ahora, a alfa, regreso nuevamente, no al triángulo donde empecé. A alfa se lo pone 3 El 3. y al Profe, otro alfa se lo pone 9, ¿no? Entonces sería profe. 3 sobre 3 sobre 9. y el resto ya es historia, usted ya sabe cómo hacer esto. Lo que me Sí, interesa es profe. esta parte, cómo llegas a esta parte, eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, bien, y ahora lo hacemos en limpio, ese es en borrador. No te olvides cómo hemos hecho. Ya, lo borro. Bueno, no lo borro. Bajo, y acá está. Entonces, aquí, digo, X, ¿no? X, aquí lo voy a escribir. Paciencia, muchachos, porque tengo que digitar. X sobre 12 sobre 12. Por favor, cualquier duda, los demás avisen. X sobre 12 igual a 3 sobre 9. Y operando sobre 9, ¿no? Y operando esto, a ver, vamos a operar rápidamente. Puedo hacer de varias formas, multiplicando en aspa o simplificando. Yo les aconsejo simplificando primero. Tercia 1, tercia 3, Profe, podemos sacarle tercia. tercia 1, claro, muy bien. Tercia 1, tercia 3. Entonces, acá sería tercia 1, tercia 3, tercia 1 acá, 4. ¿Está bien? 4. Y eso es lo que me dijeron. Muy bien. 4.
X igual a 4. Y eso, jovencito, sería la solución. ¿Saben cómo sacar el X? No, digo, los demás, dígame. ¿Está bien? ¿O saben cómo sacar el X, no? A ver, les explico, a ver, a ver. A ver, aquí, por ejemplo, tercia, 1, tercia, Simplifican. 3, claro. Ya, ahora, tú puedes hacer esto, dices, 3 por X, ya dices 3X, ya no quieres seguir simplificando, ya. 3X. Luego dices acá, multiplicas en aspa, no, 3 por X, 3X. 12 por 1, 12. Ya está. Y de ahí dices, X igual a 12 entre 3, 4. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Hablen. ¿Sí? Ya. Está bien, profe. Ya lo Listo. entendí. Listo. Ya. Sí, Eso, profe. eso fue entonces la pregunta número Profe, 3. en Dime, la dime, 4 Mariano. me sale 12. ¿La 4? Sí, 12. 12. Ya, vamos a A ver. mí también, profe, en la 4 me sale 12. Igual, profe. Me Y a sale 12. Josué también le sale Y 12. también, profe. A Miguel, Matías, ya. Veamos si están en lo cierto. Bien. Pero, a ver, si tú te das cuenta, hasta ahorita, en la pregunta 2 y en la pregunta 3, ha sido relativamente fácil. ¿Por qué? Porque los triángulos están separados. ¿Ves? Separados. Acá también los triángulos están separados. Pero va a haber problemas en donde los triángulos están en uno solo, en un solo bloque. ¿Sí? Así, miren. Aquí yo no veo dos triángulos separados. Entonces, pero jovencitos, es la misma manera de desarrollar. Simplemente acá tengo que tener mayor visión y ver qué triángulo es qué triángulo con qué triángulo voy a comparar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la primera condición, empezamos. Tener diferentes tamaños. ¿Qué triángulo voy a comparar? Pregunta, ¿cuántos triángulos ven aquí? Yo veo 2 en 1, profe. Ya, dos triángulos. ¿Cuáles son sus vértices? M, B, N. Ese es un triángulo, ¿cierto? Ya. Sí, profe. ¿Cuál es el otro triángulo? A, B, A, C. B, C. No hay más, hay dos nomás. ¿Está bien? Hay dos, no veo más, no hay tres, hay dos. Ahora, entonces, obviamente, entonces voy a comparar quién con quién, el triángulo BMN con el triángulo ABC. Entonces, pregunta, ¿cumple con el primer requisito tener diferentes tamaños, sí o no? Sí, profe. Ya, sí. Entonces, ya, cumplió el primer requisito. Le dije que generalmente siempre cumple el primer requisito. Ahora, el segundo requisito, usted dirá, profe, el segundo requisito es tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Y yo no veo ni siquiera un ángulo. Ya, pero por algo, ya tú no ves ángulos. Entonces, cuando no veas ángulos, tienes que introducir, completar, pero basándote en un criterio. Por ejemplo, aquí me voy a apoyar de esto que dice acá. Esto no está por las puras, muchachos. ¿Qué dice ahí? Dice que MN es paralelo a AC. MN paralelo a AC. Y entonces, cuando tú tengas dos líneas paralelas, ya entramos a otro tema que se llama rectas paralelas cortadas por una recta secante, que se hizo en los primeros meses del año, más o menos en marzo, así, en abril, siempre se toca ese tema, ¿ya? Claro, no lo hemos hecho vía presencial, pero hemos hecho vía virtual, ¿ya? Entonces, siempre que tengas tú dos líneas paralelas, MN y AC, entonces tú vas a decir acá lo siguiente, para resumirlo. Acá entra lo que es alternos internos, alternos externos, ¿se acuerdan? Correspondientes internos, eso. Ya, entonces aquí, si acá le pongo alfa, el de aquí también tiene que ser alfa, ¿ya? Y así poco a poco voy introduciendo los ángulos, ¿ya? Entonces, claro, como MN es paralelo a C, entonces si acá es alfa. Lo mismo debe pasar acá, en el otro lado. Aquí, si aquí le pongo beta, acá arriba, perdón, acá también será beta, ¿ya? Y si se dan cuenta, jovencitos, hasta ahí, yo tengo aquí dos triángulos. El triángulo MBN tiene dos ángulos, que es beta alfa, y el triángulo ABC también tiene dos ángulos, que es beta alfa. Entonces, ahí está la segunda condición, que tiene que tener dos ángulos iguales como mínimo, ¿correcto? Y sí está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el triángulo BMN tiene
alfa y beta. Y el triángulo más grande, ABC, también tiene alfa y beta, que están abajo. Abajo están acá, beta y alfa. ¿Ya? Ahí está. Pero, ¿sabes qué? No es necesario tener aquí, me falta un tercer ángulo. Porque mira, a alfa sí se lo pone 4K, pero a beta no se le pone nada. Entonces necesito un tercer ángulo. Llamo un tercer ángulo, ¿ya? Voy a llamar a phi, por decir, phi o teta, ya. Aquí voy a poner phi. Y si yo pongo phi aquí, en este triángulo MBN, ya serían tres ángulos, ¿sí o no? Beta, alfa, phi. Pero también, miren el triángulo ABC. El triángulo ABC, el phi también, el ángulo phi, ¿está dentro del triángulo ABC o no? O sea, quiere decir Sí. que el ángulo phi está en el triángulo pequeño, en el triángulo BMN, y también en el triángulo ABC. Entonces, tiene tres ángulos iguales en cada triángulo. ¿Ok? Ahora sí, dije 3 como mínimo, pero acá tiene 2 como mínimo, dije, pero acá tiene 3, entonces mucho mejor. Ahora sí hago la comparación y empiezo, miren, a ver. Empiezo por el que tenga la incógnita, por el triángulo ABC. ¿Sí? Entonces puedo decir así, ¿ya? Acá, entonces voy a decir así mejor. A phi se le opone 12, ¿cierto? Pongo 12. Y miren, ese es en el triángulo pequeño. Y a phi en el triángulo más grande, ¿quién se lo pone? 2x menos 3. 3. Ya. Ahora, con alfa no puedo, porque no, perdón, con beta no puedo, con alfa sí. A alfa se lo pone 4K. Entonces acá pongo 4K. Sobre, y a este alfa se le pone todo esto. Ojo, no es 3K, 4K solo, es la suma, que es 7K. 7K. Correcto. A alfa se le pone 7K. Entonces acá pongo sobre 7K. ¿De acuerdo? Y así sería, jovencitos. Esto sería la comparación. ¿Ya? Y ahora lo hacemos en limpio. Jóvenes, si se vence la hora, entran un momento de más para terminar, ¿ya? Por favor. Ya. Miren, entonces, ya está. Voy a decir entonces que el triángulo MBN ha sido semejante al triángulo más grande ABC, porque cumplió los dos requisitos, ¿no? Ahora, la comparación está aquí. Yo dije, ya, voy a empezar por aquel que tenga la incógnita. Acá está 2x menos 3, ¿no? Hubiera sido también de repente 2x menos 3 sobre 12. También podría ser, ¿no? ¿No? También. Bueno, pero acá yo lo vi acá. A phi se le pone 12. Pongo 12 sobre, y al mismo phi, pero en el triángulo más grande, se le opone 2x menos 3. ¿No? 2x menos 3. Entonces acá pongo sobre 2x menos 3. Igual. Ahora, no pude trabajar con beta porque a beta no se le pone nada. Trabajé con phi, ¿no? Entonces tú dices, ya. Ahora, a alfa, porque ya trabajé con phi, ¿no? A alfa se lo pone 4K. Entonces acá pongo 4K. 4K. Y al otro alfa, del triángulo ABC, se le pone 7K, que es todo, la suma de 4K más 3K. 7K. Ahora, K con K se va, ¿cierto? Ahora vamos a desarrollar. Mira, K con K se va, ¿correcto? Entonces,
¿Esto cómo se hace? Se multiplica en aspa, ¿no? O puedo sacar cuarta acá, cuarta 1, cuarta 3. ¿Sí? Ya. También mejor así más rápido, ¿ya? A ver. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. 3. Ya. Ahora multiplico en aspa. Y digo, 7 por 3, 21 es 21. igual a 2x menos 3. Es igual a 2x menos 3 por 1. Se multiplica en aspa. Sigue siendo lo mismo, ¿no? 2x menos 3. 2x es igual a 24. Claro, el menos El 3 3 pasa a sumar, puede sale 24. Pasa a 24 sumar. entre 2 sale Igual a 12. 12. Y listo. Correcto. ¿Y ustedes me dijeron 12? ¿Qué me dijeron? Yo le dije 12, profe. 12. También, profe, le dije 12. Ah, ya, muy bien. 12, profe. Correcto, muy bien. Entonces salió 12, lo que ustedes me dijeron. Ya, muchachos, ya está. Ahí sería el desarrollo de este ejercicio. De repente aquí algo no haya entendido, está medio engorroso, digamos, la comparación, ¿no? Algo que no haya quedado muy claro, ¿no? Bueno, jóvenes, dígame, aquí, ¿cómo vamos? Aquí, lo que pasa es que aquí solamente yo comparé el triángulo BMN con el triángulo ABC. Ahí están los dos triángulos de diferente tamaño. Pero como vi que no había ángulos, entonces yo me ayudé de que MN es paralelo a C. Siempre que usted tenga MN paralelo a C, o sea, son dos líneas paralelas, el ángulo C con el ángulo N van a ser iguales. Si acá es alfa, le pongo alfa. Aquí también el ángulo A con el ángulo M van a ser iguales. Si acá es beta. ¿Ya? Pero vi que era necesario, hasta ahí ya tengo mis dos ángulos iguales en cada triángulo. Pero vi que es necesario llamar a un tercer ángulo. Entonces yo puse acá phi. Este ángulo phi está dentro del triángulo MBN, pero también está de pasadita adentro del triángulo ABC, ¿sí o no? Entonces con el ángulo phi ya tendrían tres ángulos iguales en cada triángulo y sigue cumpliendo la condición, ¿no? Porque la condición mínima era que tengan dos ángulos iguales. Y luego hice la comparación, ¿de acuerdo? Entonces yo dije que, ya el triángulo MBN con el triángulo ABC van a ser semejantes. Jovencitos, entren por favor nuevamente, ¿ya? Se va a vencer. Y luego hice la Está bien, comparación, profe. ¿no? Y yo dije, ya, aquí empecé con el phi. A phi se le pone 12, pongo 12. Ya, pongo 12 sobre, y a este phi, pero más abajo, se lo pone 2x menos 3, sobre 2x menos 3. Igual. Ahora, con beta no pude.